estás así? ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? Si la vida que Dios te ofrece es de alegría, paz y perdón. Si la vida que Dios te ofrece es de alegría, paz y perdón. ¿Por qué buscas en el mundo vanas alegrías fugaces? Si amigos, dinero, bebidas no han dado a tu vida una solución. Si amigos, dinero, bebidas no han dado a tu vida una solución. No sufras más, Cristo contigo está. En su eterno amor te ofrece la salvación. Así, porque sufres, porque lloras. Si la vida que Dios te ofrece es de alegría, paz y perdón. Si la vida que Dios te ofrece es de alegría, paz y perdón. ¿Por qué buscas en el mundo vanas alegrías fugaces? Si amigos, dinero, bebidas no han dado a tu vida una solución. Si amigos, dinero, bebidas no han dado a tu vida una solución. No sufras más, Cristo contigo está. Muy buenos días con todos, hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida. Hoy un nuevo culto. Antes de empezar este tiempo, vamos a orar. Dios mío, te damos gracias porque eres tú el que provee, Señor, que podamos estar hoy aquí reunidos a través de este medio. Muchísimas gracias te doy porque a pesar de todas las circunstancias, Señor, hoy podamos escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores también de tu palabra. Ayúdanos a escuchar y a poder ponerla en práctica. Dirige, Señor, este tiempo y empezamos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, a continuación vamos a tener las alabanzas a cargo de nuestro hermano Joel y nuestro hermano Gerson. En Dios, solo cielos y la tierra, el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que a los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado.
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Ese Rey lo confiesa mi ser, ese Rey de los siglos. Mi vida la rinda a sus pies, el Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar
ese Rey infinito en poder, ese Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Ese Rey lo confiesa mi ser, ese Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Bueno, luego de haber cantado, hermano y hermana, yo te invito a que puedas buscar tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 4. El título que tiene dice: Jesús sana a un leproso. Bien, vamos a leer desde el primero. Dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, lo tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. A continuación vamos a tener el mensaje, y para eso le ruego que presten mucha atención a lo que nos va a decir nuestro hermano Elmer. Bueno, hermanos, saludarles en el nombre del Señor Jesucristo y darles la bienvenida en este tiempo. Y vamos a estudiar la palabra del Señor con el tema de Jesús limpia a un leproso. Vamos a leer nuestras Biblias, pero antes vamos a orar para pedirle ayuda a nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este tiempo. Señor, venimos humillados por medio de Jesucristo. Por favor, límpianos, Padre, y ayúdanos, Padre, a buscarte. Enséñanos, por favor, tu palabra. Danos sabiduría. Guíanos en este tiempo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4, dice: Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús dice que descendió del monte. Los milagros de Jesús atrajeron mucha atención a las personas en este tiempo.
también atrajo la enseñanza de Jesús, porque este hecho se vio después de descender del monte, donde Jesús enseñó las bienaventuranzas, enseñó cómo debe vivir los hijos del reino del Señor. Y mucha gente le seguía al Señor Jesús. Y aquí dice que un leproso se le acercó. En el mundo antiguo, la lepra era una enfermedad terrible, destructiva, y aún lo es en algunas partes del mundo. La lepra antigua no tenía esperanza de mejorar, así que este leproso vino a Jesús con un gran sentido de necesidad y desesperación. Vamos a ver algunos comentarios sobre la enfermedad de la lepra. La lepra puede comenzar con la pérdida de la sensación, dice, en alguna parte del cuerpo. Los nervios son afectados, los músculos se atrofian, los tendones se contraen al punto que las manos parecen garras. Como usted ve las garras de los pollos, así se secaban las manos de las personas. Después vienen ulceraciones de las manos y los pies. Luego comienza la pérdida progresiva de los dedos y los pies. Se le va cayendo las manos y los pies poco a poco, hasta que al final la mano y el pie se le caen por completo. La duración de este tipo de lepra es de aproximadamente 20 a 30 años de sufrimiento. Ahora, era una muerte progresiva, terrible, en la cual un hombre muere por centímetros. Es lo que dice Barclay. Ahora, de acuerdo a la ley judía y sus costumbres, uno debía estar 6 pies lejos del leproso. Esto es 2 metros para nosotros. A 2 metros tenía que estar separado, aislado este leproso. Ahora, si el viento soplaba en dirección del leproso, dice que tenía que estar 150 pies. Esto es 45 metros de distancia tenía que estar este leproso. Ahora, la única cosa más contaminante en los judíos después de la lepra era un cadáver. Entonces vemos cuán terrible era ser leproso en este tiempo. Ahora, en la Edad Media dice, si un hombre se convertía en leproso, el sacerdote automáticamente se ponía su estola y tomaba un crucifijo y llevaba al hombre a la iglesia y leía el servicio fúnebre. Para él y para todos, este hombre ya estaba muerto. O sea, cuán terrible era esta enfermedad. Ahora, también dice otro comentario: por todas estas razones que he dicho, la condición del leproso era un modelo de pecado y sus efectos. Es la vida del pecador que poco a poco va destruyendo la vida del ser humano. La lepra solamente es una representación del problema real hoy en todos, el pecado. Ahora, es una enfermedad contagiosa, debilitante, que corrompe a su víctima y la hace esencialmente muerta en vida. Y en casi todo el mundo, sociedad y gente religiosa despreciaban a los leprosos. Rabinos despreciaban especialmente a los leprosos y los miraban como gente bajo el juicio especial de Dios, inmerecedores de piedad o misericordia, solo por ser leprosos. Y hoy en día no podemos dejar de tener misericordia, puesto que todos han pecado. Todos tienen esa enfermedad que destruye a las personas, que es el pecado. Entonces, los rabinos o los sacerdotes en este tiempo no entendieron eso, despreciaban a estas personas. Entonces, vemos la gran indiferencia que había en este tiempo. Ahora, en el tiempo de Jesús, los rabinos algunas veces se gloriaban acerca de que maltrataban a un leproso. O sea, no solo se apartaban de ellos, sino que los maltrataban. ¿Cómo presumían? Uno rehusó, dice, vio en el mercado un leproso y ni siquiera quiso comprar un huevo porque estaba un leproso ahí.
Otro se jacta de que le lanzó rocas, le tiró piedras a los leprosos cuando los vio. Y de esta manera, la misericordia era ajena totalmente a una persona que está muriendo poco por poco, que se le cae su cuerpo, su vida se le está cayendo por pedacitos, y encima les tiran piedras o no se acercan y los humillan. Entonces, sin embargo, este leproso, después de todos los antecedentes que hemos dicho, este leproso vino a Jesús por sí mismo, y a pesar de muchos desánimos, porque viendo todo lo que pasó, la vida del leproso no era agradable. Pero este leproso, a pesar que el panorama está en su contra, vino a Jesús. ¿Por qué vino a Jesús? Él sabía cuán terrible era su problema. Era un muerto en vida. Él sabía que otra gente renunció a él, o sea, lo dejó a él, porque era una persona que no tenía esperanza. Él no tenía a nadie que lo quisiera o pudiera llevarlo a Jesús. Mira la condición del leproso. Él no tenía a nadie. Él no tenía un ejemplo previo de Jesús sanando a un leproso para darle esperanza. Ojo que es el comienzo del ministerio de Jesús. Descendió del monte de enseñar y nadie pudo ser sanado porque Jesús recién estaba bajando el monte en su enseñanza. Él no tenía la promesa de que Jesús lo sanaría. Otro punto, él no tenía invitación de Jesús o de sus discípulos. Él debió haberse sentido como avergonzado y solo en la gran multitud que estaba escuchando la enseñanza del Señor Jesús. Entonces imagínense cuántos hoy están en esa condición. No hay quien los invite, no hay quien los lleve, no hay garantía de que van a recibir la ayuda que quieren, no hay nada. Están como el leproso, aislados, despreciados, están alejados. ¿Cuántos hoy pueden sentir lo que siente el leproso? Pero este leproso vino a Jesús, aunque todo estaba en su contra, y se postró ante él, como dice la Biblia. A pesar de su condición desesperada, este hombre no solo le rogó a Jesús, él también se postró ante él. Y ahí vemos la manera en la cual alguien puede acercarse a Jesús. Dice, se postró ante él. Y este verbo en griego es proskenein. Y esta palabra no se usa sino para la adoración de los dioses. Siempre se describen los sentimientos y acciones de un hombre en la presencia de lo divino. Esa palabra era para la adoración a los dioses en el contexto, porque sabemos que los griegos tenían bastantes dioses y esa palabra se utiliza cuando alguien adora. Este leproso adoró a Jesús. ¿Cómo lo adoró? Se postró ante Jesús, viniendo a él, honrándolo como el único que podía suplir su necesidad, que de otra forma sería imposible. Él solo vio en Jesús la única esperanza. Él se postró ante Jesús con su postura. Probablemente se inclinó o se arrodilló delante de Jesús. Él se postró ante Jesús con la palabra Señor, honrándolo como Señor y Dios. Él se postró ante Jesús con su humildad, no demandando, sino dejando su petición a la voluntad de Jesús. ¿Cómo vino Jesús? Él se postró ante Jesús con respeto del poder de Jesús, diciendo que todo lo que se necesitaba era la voluntad de Jesús y él sería sanado. Él se postró ante Jesús con confianza de que Jesús podía hacerlo más que sano. Jesús podía hacerlo limpio. El leproso rindió homenaje divino a Cristo. Y si Jesús no hubiera sido meramente un hombre bueno y nada más,
él hubiera rehusado la adoración con indignación santa. Sabemos que ningún ángel recibe adoración de un hombre, y vemos varios ejemplos en la Biblia que los ángeles han rechazado cuando han querido adorarlos. Pero acá vemos que Jesús lo permitió porque Él era Dios. Aquellos que llaman a Jesús Señor, escuche bien, y no lo adoran, quizá están más enfermos que lo que está enfermo este leproso. Si este leproso enfermo adora a Jesús y nosotros que estamos bien y no le adoramos, tal vez estamos peor que este leproso. Él se postró ante Jesús y le dijo: Señor, si quieres. El leproso no tenía duda acerca de qué, de la capacidad de Jesús para sanar. Su única pregunta era si Jesús quería sanar. Este leproso estaba completamente seguro de que Jesús lo podía sanar. ¿Cuál era su duda? Si él quería. La confianza de este leproso es impresionante. Él creyó en el poder de Jesús. Cuando un comandante sirio, vamos a las escrituras del Antiguo Testamento, llamado Naamán, fue afligido por lepra. Él vino a Joram, rey de Israel, porque él escuchó que había un profeta en Israel que Dios usó para hacer cosas milagrosas. Cuando Naamán vino a Joram, Joram sabía que él no tenía poder para ayudarlo. Y él dijo esto en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 7. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Y dice él: ¿soy yo Dios para sanar de la lepra? Y solo Dios puede sanar. Solo Dios puede restaurar la vida de este hombre, porque la lepra era tan desanimante en el mundo antiguo que el sanar a un leproso era comparado con una resurrección. Es como cuando alguien moría y es casi imposible levantarlo después de que murió. Pero este leproso sabía algo: solo necesitaba saber si Jesús quería. Aunque este leproso estaba seguro de que Jesús quería usar su poder para el beneficio del leproso, digo algo, a veces los hombres creemos más en el poder milagroso del Señor que en el amor milagroso del Señor. Una gran diferencia. Es más fácil creer en el poder de Dios que creer en el amor de Dios. Y él le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Este leproso buscó más que sanidad. Él quería limpieza. No solo de su lepra, sino también de los terribles efectos en su vida y su alma. Además, este es el primer lugar en el Evangelio donde Jesús es llamado Señor. Recuerden que recién Jesús está comenzando su ministerio. Este título, que fue particularmente significativo a la luz del hecho de que la palabra Señor era usada para traducir la palabra hebrea Yahvé. Y Mateo escribió su Evangelio a aquellos que estuvieran familiarizados con el contexto judío de esta palabra. Solo se le llamaba Señor al Dios de Israel. Por eso es que el leproso le dijo Señor. Mateo 8:3. Jesús toca al leproso y es limpiado. La respuesta de Jesús es que tocó valientemente y con compasión al leproso. Si podemos ver en alguien valentía, es en Jesús. Si podemos ver compasión, es en Jesús. A pesar que el mundo pueda darle espalda,
Jesús es valiente para poder recibir. Jesús es compasivo, aún con lo peor que pueda haber en este mundo. En Jesús siempre habrá esperanza, aunque todo el mundo nos dé la espalda, aunque no haya esperanza en nosotros mismos. Jesús extiende la mano. La idea en el contexto es que el leproso mantuviera distancia, pero él extendió la mano. Y hoy vemos un poquito el contexto, lo que estamos viviendo. Si tenemos una gripe en la calle, automáticamente las personas se van a alejar de nosotros. Prácticamente hemos llegado a un punto donde tener gripe es un problema en la sociedad. Y humanamente nos sentimos mal, pero vemos cómo Jesús le extendió la mano y le tocó. Era contra la ley ceremonial tocar a un leproso en el contexto, lo que hizo el toque aún más significativo para el hombre afligido. ¿Por qué? Tan pronto como Jesús lo tocó, él ya no fue más un leproso. Le tocó. Vamos a ver un poquito. Jesús no tenía que tocarlo para sanarlo. Él pudo haber sanado con una palabra: sé sano, y sanaba. O incluso con el pensamiento. Solo Jesús lo hubiera pensado y hubiera sido sanado. No obstante, él sanó al leproso con un toque, porque eso es lo que el leproso necesitaba en ese momento. Jesús varió la forma de sanar, y usualmente le escogió una forma particular que sería significativa para la persona afligida. Marcos 1:41 dice: cuando Jesús lo vio, teniendo misericordia de él, lo que dice Marcos, ¿no? Tuvo misericordia de este leproso. Este leproso había pasado mucho tiempo antes de ver un rostro con compasión. Un leproso en la calle, automáticamente se asustan las personas. Otros los apedrean, otros hablan mal, otros le gritan. Pero Jesús no. Jesús tuvo misericordia. Lo tocó, le extendió la mano. Ese es el Dios compasivo, que está dispuesto a acercarse para limpiar nuestras vidas. Y le contesta la pregunta del leproso: si quieres. Y Jesús le dice: quiero. Jesús le afirma: quiero, dice, quiero sanarte. Y le responde la pregunta de Jesús, y nos da un punto de partida para las veces en las cuales pensamos: si Jesús quiere sanarnos, deberíamos asumir que Jesús quiere sanar, a menos que Él nos muestre algo diferente. ¿Por qué lo digo? En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, nos muestra a Pablo con un aguijón en la carne, una enfermedad, según algunos comentaristas, donde él le pidió al Señor que lo sanara. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Más atrás le dice: si te sano, te vas a volver orgulloso, porque has recibido demasiada revelación. Muchas veces el Señor no nos va a sanar, no porque no quiere, sino porque no es bueno sanarnos en ese momento, porque sabe que nos vamos a volver orgullosos y tal vez nos vamos a alejar de Él. Y muchas veces con esos problemas nos volvemos humildes, y el Señor conoce a cada uno. Pero nunca olvidemos algo: Él siempre quiere. Y al instante dice que su lepra desapareció. La vida anterior del leproso fue cambiada para siempre. Él no solo fue sanado, pero así como él lo pidió, fue limpiado. Y Jesús, en la enseñanza
del Sermón del Monte, en Mateo 7:7 le dice: pedid y se os dará. Esto fue ciertamente verdad para el ahora limpio, anteriormente leproso. Pidió y el Señor le dio. Esta es la primera sanidad individual que hace Jesús. Hizo mucho en su ministerio. Dice, muchos fueron sanados, pero en este punto solo se refiere a un leproso que fue sanado. Y el tercer punto, vamos que Jesús ordena algo al leproso después de sanado, un testimonio de su sanidad a los sacerdotes. Dice, Jesús le dice, mira, no lo digas a nadie. Bueno, ¿por qué hizo esto Jesús? Bueno, Él hizo esto porque Él quería mantener baja la emoción de las multitudes hasta el tiempo propio de su revelación al pueblo de Israel. La gente se hubiera emocionado al ver que Jesús sana, que hace milagros. Y después vamos a ver que Jesús no fue exclusivamente, no fue el propósito de Jesús sanar y hacer milagros y ser famoso. Ese no fue el propósito de Jesús, aunque sí dieron testimonio de su ministerio y del reino, porque su reino es un reino de sanidad, de no llanto, de no lágrimas, es una nueva vida, es el reino de los cielos, pero no era el propósito principal de Jesús, la cual fue, como dijo más adelante, debo ir a Jerusalén porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y lo entregarán al pueblo, lo matarán, lo crucificarán y resucitará al tercer día. Ese era el propósito de Jesús en su ministerio. Por lo tanto, Jesús era cauteloso con las multitudes. ¿Cómo lo miraban? ¿Por qué lo seguían? Este motivo de discreción es mejor entendido como un reflejo de un peligro real que Jesús pudo alcanzar popularidad en este tiempo y lo hubieran visto simplemente como un hacedor de milagros. Es Jesús el que hace milagros y no es Jesús el que murió por nuestros pecados, el que salvará a su pueblo de sus pecados, sino como un hacedor de milagros o tal vez fomentar algo que es peor, ¿no? Un libertador nacionalista que va a tomar, va a derribar a Roma y él va a ser el gobernante. Y Jesús se cuidó mucho de este tema. Marcos, ¿qué nos dice? Nos dice que el leproso no obedeció a Jesús y salió a divulgarlo. Jesús me sanó, Jesús sana, y comenzó a divulgarlo cuando el Señor Jesús le dijo que no lo hiciera. ¿Qué le dijo después? Muéstrate al sacerdote. Ahora, ¿por qué le ordenó esto Jesús? Es para dar testimonio a los sacerdotes. ¿Y qué testimonio? Claro, él era leproso y fue sanado, fue limpiado. Y la ley mosaica prescribe sacrificios específicos para ser llevados a cabo por la sanidad de un leproso. Y cuando el hombre se lo reportó a los sacerdotes, ellos sin lugar a duda tuvieron que realizar varias ceremonias que fueron raramente o nunca hechas en el tiempo. Ellos recibieron la ley y algunas ceremonias tenían que realizarse, la cual el pueblo de Israel no lo hizo. Ahora, ¿qué quería Jesús lograr con esto? Preséntate al sacerdote y da testimonio. El punto va en cuanto a la restauración a la sociedad. Sabemos que un leproso era separado del pueblo y ahora con su sanidad él iba a ser restaurado a la sociedad en el tiempo. Entonces, Jesús quería el mayor beneficio posible para el leproso. Y terminando, ¿cuál era la ofrenda? Vamos a ver un poquito en el contexto bíblico. La ofrenda era 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, Levítico 14:4, las cuales debían ser traídas para su limpieza. Y después de limpio, 2 corderos, una cordera, 3/10 de efa de flor de harina y un log de aceite, Levítico 14:10. Pero si la persona era pobre, entonces él debía traer un cordero, 1/10 de efa de flor de harina
y un loc de aceite y 2 tórtolas o 2 palominos. Levítico 14, 21 y 22. Entonces, para terminar, vamos a los 3 puntos que hemos realizado. Un leproso vino a Jesús. ¿Cuántas personas pueden sentirse como el leproso? Vengan a Jesús. ¿Cuántas personas no tienen esperanza por causa del pecado? Ven a Jesús. Tu vida se está cayendo por pedazos, como la del leproso. Ven a Jesús. ¿Cómo? Como lo hizo el leproso, postrándose con humildad, con un corazón contrito y humillado, dice la palabra. Así podemos venir a Jesús, arrepentidos de nuestros pecados. Este leproso nos da un ejemplo de cómo venir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús quiere sanar. Y aún más, Jesús quiere limpiar nuestra vida. Aunque nadie se acerque a nosotros, Él sí quiere acercarse para limpiar nuestros pecados. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si los sacrificios, dice, limpiaban lo externo, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará lo de adentro, nuestras conciencias? La lepra que tenemos en el alma solo lo puede limpiar Jesús. Solo Él puede hacer esa obra maravillosa de limpiar nuestra conciencia. Y el leproso fue restaurado. Jesús quiere restaurar nuestra vida, así como restauró la vida del leproso a la sociedad en ese entonces. Hoy quiere hacerlo con nosotros. ¿En dónde? En el hogar. Tal vez tienen un hogar destruido, tal vez en el trabajo, muchos conflictos, problemas, o no tienen trabajo simplemente. En la amistad, ¿cuántos están peleados por años? Amigos, amistades que hoy ni se quieren ver, ni se quieren hablar. O tal vez restaurar la amistad con Dios, que es la más importante, porque por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de estar con Dios para siempre, destituidos de su reino. Pero Jesús, por Jesús, tenemos entrada a esa gloria. Es lo que hizo Jesús con este leproso. Y es lo que Jesús puede hacer con cada vida. Restaurar de nuestra vida caída por el pecado, a levantarnos para ser partícipes de su reino eterno. Y todo esto es por medio de Jesús. Él en la cruz puede. Si muerto pudo limpiar nuestros pecados, cuánto más que hoy vive en poder. Tenemos un ejemplo de cómo acercarnos a Jesús. Tenemos un ejemplo de lo que Jesús puede hacer en esa cruz, y un ejemplo de lo que Jesús hizo después de restaurar nuestras vidas y sobre todo a su reino eterno. Vamos a agradecer a Dios y orar para que nosotros podamos tener el corazón de este leproso. Oremos. Bendito seas por siempre. Solo tú puedes limpiar nuestra vida, Señor. Hace 2000 años subiste esa cruz
para limpiar las almas, limpiar a hombres de sus pecados, que destruye poco a poco a todo ser humano. Ayúdanos a venir como el leproso, con humildad, postrándonos, pensando que solo Él, en Él hay esperanza, porque sabemos que sí puedes y si quieres limpiar nuestros pecados. De la sanidad, en algunos casos se da y en otros no, pero en esa cruz hay garantía. Él sí perdona pecados, y eso es lo seguro, porque si no, no hubiera subido a la cruz, y consumado fue. Por eso hay garantía de la limpieza de nuestros pecados, y restaurar nuestra vida terrenal, y restaurar nuestra vida para estar contigo eternamente, Padre. Te doy gracias. Ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. A continuación vamos a pasar con los especiales. Saludos mis hermanos, mi nombre es Gabriel Yujra, soy el director de la agrupación Yelmo Bolivia, y desde acá, desde la ciudad de La Paz, queremos enviarles un caluroso saludo desde mi país Bolivia. Nos es grato saludar a la iglesia Getsemaní de Tacna. En alguna oportunidad hemos tenido la bendición de poder visitar su ciudad, y queremos decirles que en estos tiempos difíciles tengan la mayor confianza en el Señor. Les enviamos un mensaje a través de nuestras alabanzas. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Los animamos a que puedan continuar con estos cultos virtuales, que a pesar de la distancia, a pesar de no poder reunirnos con los hermanos, sigamos cantando, sigamos alabando, sigamos aprendiendo todos los días de la palabra del Señor. Nosotros acá también lo estamos haciendo de igual manera. Todavía no podemos reunirnos físicamente en las congregaciones, pero siempre estamos orando, estamos pidiendo al Señor que nos pueda bendecir, que nos pueda cuidar. Y le agradecemos porque estamos acá todavía, estamos vivos. Hemos tenido lamentablemente la pérdida de muchos seres queridos, muchos conocidos, y solo Dios sabe por qué pasan estas cosas. Pero Él tiene la misericordia de que todavía nosotros estamos acá, y tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos todavía con vida para cantarle, para dedicarle nuestra vida a Él. Y como ministerio nosotros les mandamos un gran abrazo hasta Tacna, esperando que todos se encuentren muy bien, que no desfallezcan. En estos tiempos hay mucha gente que está volviendo al Señor, y hay mucha gente que quizás no conocía de la palabra, también está acudiendo a Dios, porque hemos comprobado que la ciencia ni el hombre puede solucionar problemas tan grandes como los que hemos pasado, y solamente la mirada puesta en el Señor va a hacer que podamos salir de toda mala situación. Entonces, animarles nuevamente, que Dios los bendiga, sigan trabajando en la obra. Yo los felicito por este tipo de transmisiones, por los cultos, que incluso llega a más personas que a los miembros de la iglesia. Entonces, que el Señor me los bendiga. Queremos presentarles estas dos alabanzas con mucho cariño para todos ustedes, de parte de Yelmo Bolivia. Somos de La Paz, Bolivia, y les enviamos un caluroso abrazo. Que Dios los bendiga nuevamente. Bendiciones.
compartimos canciones y el mismo sentir. Canta mi alma hoy, canto para el Señor. Saya en mi corazón, aleluya, bendito pastor. Canta mi alma hoy, canto para el Señor. Saya en mi corazón, aleluya, bendito pastor. Bendito pastor. Hey, hey. Saya. Fue mi error, lo reconozco, porque tuvo que ser así. Nada importaba, vivía y actuaba sin consultarte a ti. Busqué el amor y no encontré la paz que anhelaba mi ser. Y ahora aquí estoy sufriendo por el dolor de mi pecado. Te necesito, Señor, para olvidar este momento. Quiero que vengas a mí, humildemente te lo pido. Me di cuenta al fin, nada resulta sin ti. Nada resulta sin ti. Nada resulta sin ti. Nada resulta sin ti. Qué mal camino, me siento arrepentido. Quiero empezar otra vez y recobrar el tiempo perdido al estar lejos de ti. Deseo que tú tomes el control. Te necesito aquí en mi corazón. Y ahora aquí estoy dispuesto a retomar tu camino. Te necesito, Señor.
todo por hoy, hermanos, y desearle que tenga un buen fin de semana. Espero que podamos volvernos a encontrar el próximo domingo.